quienes nos acompañan. Toda la sesión está siendo transmitida en vivo. La máxima transparencia y la máxima información y publicidad en estas discusiones. Entonces, creemos y confiamos en la discusión pública abierta y por ello la sesión será transmitida en vivo si nadie tiene objeción al respecto. Y si sí, se está grabando. Quedará registrado. Quedará registrado. No, de verdad creo que un primer paso fundamental del trabajo esperado por un comité científico tiene que ser ello: la máxima publicidad, la máxima transparencia y la absoluta claridad de que lo que aquí se discuta es y debe de ser del dominio público. Segundo, por lo mismo, pues tampoco se convocan nuestras máximas instituciones educativas, científicas, académicas y profesionales de nuestro país y de nuestra ciudad, pues no se les invita a nada más consentir lo que el gobierno piense, lo que este Consejo Económico y Social o su Consejo Directivo piense, sino al contrario. Dicho de manera muy en franco español, no es una mesa de paleros, al contrario, con todo respeto, es una mesa absolutamente profesional, donde confiamos en la discusión, en el diálogo, en la reflexión y sobre todo en la ciencia. Confiamos en los datos duros, confiamos en la evidencia empírica y confiamos en quienes desarrollan al máximo nivel la actividad científica de nuestro país en las diferentes áreas, y queremos que esa sea la base para la construcción de las ideas que tenga que seguir la ciudad para el futuro de la misma. En ese sentido, estamos ciertos también que en muchos de los temas no hay verdades absolutas, sobre todo los que venimos de las ciencias sociales, pues no hay un solo camino, no hay una sola verdad, y mucho menos los que estamos acostumbrados a la política pública. La política pública es incremental, es dinámica, y todos los días puede haber una reflexión de qué se ha hecho bien o en dónde se tiene que cambiar de rumbo. Y cuando uno piensa en la construcción a partir del sismo del 19 de septiembre, pues la posibilidad de ir entendiendo y corrigiendo rumbo tiene que ser una máxima de trabajo fundamental. Por supuesto que entiendo que pues los compañeros de geofísica, en fin, pues sí nos podrán dar verdades científicamente probadas, pero insisto, los compañeros que estamos en las ciencias sociales sobre todo, pues debemos aceptar la posibilidad de discutir, de corregir y de incrementar para que al final de cuentas logremos pensar en una ciudad de avanzada, de futuro. Tercero, ojalá y podamos a través de ustedes involucrar a los jóvenes en las casas de estudio, porque pues se involucraron profundamente los jóvenes en el rescate, en el apoyo, en la solidaridad. Ojalá ese entusiasmo a través de las casas de estudio pueda seguir con una participación activa, pues ya en el futuro, ojalá tesis, ojalá trabajos científicos también de los jóvenes, pero mientras tanto en su participación a través de su institución, pero en esta discusión pública y abierta. Por último, y para cederle la palabra al presidente del Consejo Económico y Social, Eduardo Vega, director además de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo quisiera que lográramos dos momentos en esta discusión y en este trabajo. El primero,
a corto plazo. Decir que la Ciudad de México a finales de noviembre pudiera tener un primer documento de principios sobre los cuales basar no solo la reconstrucción, sino el futuro de la Ciudad de México, como este mismo comité se llama. Eso en un primer saque, porque la Ciudad de México ya está trabajando en muchas cosas. Ya hay documentos legales que se están discutiendo, ya se inician trabajos de política pública para la atención de damnificados, ya hay una discusión sobre demolición de inmuebles, en fin, hay un trabajo que se está realizando y que no puede parar, pero que este comité científico se estima y se espera que puede enriquecer y que en el menor tiempo posible podamos lograr concretar los primeros principios fundamentales para esta reconstrucción y pensamiento futuro de ciudad. Y segundo, pues que sí logremos en el mediano alcance el documento que permita pensar no solo en reconstruir, porque cuando reconstruyes pues es lo que ya estaba, sino verdaderamente dentro de la tristeza y la tragedia pensar en el futuro de la ciudad y cómo el futuro puede ayudarnos a inspirar y a mejorar. Con ello nuevamente, en parte del jefe de gobierno, de Miguel Ángel Mancera, bienvenidos a esta primera sesión de trabajo. La otra fue sesión de instalación con los titulares de las diferentes casas de estudio. Esta es la primera sesión de trabajo, así que sean bienvenidos a esta sede del Consejo Económico y Social, y cedo la palabra a nuestro presidente Eduardo Vega. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Salomón. Yo también quisiera sumarme al agradecimiento genuino de que estemos aquí reunidos con el propósito de tener nuestra primera sesión como comité científico para la reconstrucción y el futuro de la ciudad, a iniciativa en efecto del Consejo Económico y Social de la misma, que como todos sabemos, pues su presidente honorario es el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, y de acuerdo también a los señalamientos del comité directivo de este consejo, pues esta sesión primera del comité científico, tenemos también presencia de miembros de nuestro comité directivo. Entonces yo a todos les agradezco, no solamente a quienes vienen representando universidades, instituciones y centros de investigación nacional, sino también a aquellos que somos miembros regulares del comité directivo de este Consejo Económico y Social de la ciudad. Señaladamente, solo ya lo conocemos, pero lo quiero dejar constar una vez más. Muy agradecidos estamos con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Instituto Politécnico Nacional, con la Universidad Autónoma Metropolitana, con el Colegio de México, con el Centro de Investigaciones en Docencia Económicas, con el Tecnológico de Monterrey, con, por supuesto, con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la Universidad Iberoamericana, con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Somos 12 universidades, instituciones académicas, centros de investigación nacional, que de manera conjunta, el propósito a partir de esta convocatoria y de la ya instalación formal del Comité Científico de la Ciudad, la convocatoria es que juntos pensemos qué estudios técnicamente solventes y con el propósito explícito de ayudar a la definición de política pública en la ciudad, pensando en su reconstrucción y el futuro de mediano y largo plazos, podemos hacer desde todas o desde algunas, pero de manera muy coordinada y estando de acuerdo todos, desde estas 12 instituciones de educación superior del país. Yo quisiera también iniciar diciendo, parto del supuesto de que el documento que tenemos en nuestras carpetas o a la vista en la mesa fue enviado con antelación, entonces no le voy a dar lectura, pero simplemente sí quiero señalar alguno de sus énfasis del mismo documento.
bienvenido. Omití hace un minutito, omití agradecer también al Centro de Investigaciones en Geografía y Geomática. No, más que bienvenido. Doctor José Ignacio Chapela, por favor, asiento. Muy bien, entonces ya estamos ahora sí completos. Decía yo que quiero solamente enfatizar algunos de los puntos para no tomar mucho tiempo y pasar justamente a el momento en que nos interesa mucho escucharles a ustedes. Este documento tiene algunas partes importantes. La primera es que nos parece a nosotros que todos coincidimos en que no estamos exagerando en ningún sentido cuando decimos que estamos enfrente de una tragedia por donde lo miremos, y que justamente por esa razón tenemos que evitar que se repita no el fenómeno natural, que ese es imposible, pero sí consecuencias económicas, sociales, psicológicas, conductuales y de organización pública de la ciudad ante un posible evento similar o incluso más grave del que vivimos el 19 de septiembre. De eso se trata, tocar las puertas de las universidades. Partiendo de ese evento extremo, entonces reconocer los daños que tenemos a la vista, que son daños patrimoniales, daños sociales, daños muy lamentablemente de pérdida de vidas humanas, daños económicos, financieros, de todo tipo, y que por lo tanto tenemos juntos que pensar cómo reconstruir, pero sin darle paso inmediato a que tomen agentes económicos de carne y hueso en la ciudad, que toman decisiones como en cualquier otro espacio de la realidad social del país, decisiones inmediatas que pudieran hacernos perder la oportunidad que tenemos para reorganizar la ciudad de mejor manera y con una visión de más largo aliento. Entonces, esto de la reconstrucción y el futuro de la ciudad sí es una iniciativa muy genuina, muy de veras, tal como lo decía Salomón. La intención es que ayudemos a la ciudad a, además de las medidas que en la emergencia ya está tomando para ayudar a los ciudadanos que están en problemas asociados a las consecuencias del sismo del 19, que empecemos a proponerles, digamos, decisiones, proyectos, programas, políticas que les permitan tomar decisiones mejores a las que aún están en vigor. Y yo terminaría señalando que justo con estas intenciones y estos criterios enfrente, nos tomamos la tarea en los días pasados. Este comité científico lo instalamos formalmente hace 10 días. Entonces, en estos días que corrieron, de entonces a ahora, tuvimos ocasión solo de reunirnos con algunos de ustedes, no con todos, y por eso también es un propósito de esta reunión. Dado que no hemos tocado base con todos, el interés es hacerlo, entonces sí les decimos que la propuesta que tenemos ahora, como que se refiere aquí como agenda posible de estudios de este comité científico, es eso, una propuesta a ser revisada, discutida por todos ustedes, para quitar algunas cosas, añadir otras, o dentro de estos mismos asuntos ir desagregando énfasis y temas y autoasumiendo pues el compromiso de decir, bueno, en mi institución sí podemos hacer eso, o colaborar con quien otros más hagan ese estudio para que pues nos pongamos de acuerdo como comité científico. Entonces solo les leo muy rápidamente estos 13 estudios propuestos y la intención de cada uno de ellos, la intención general, porque aún no tenemos más que el nombre, no hemos desarrollado en ninguno de los casos esto como un proyecto de investigación. Entonces, el primer punto, la primera propuesta tiene el ánimo de tener documentada la información básica de carácter geofísica, sismológica de la ciudad y su región metropolitana. Entonces ahí por supuesto que los colegas
del Instituto de Geofísica de la UNAM, del Sistema Sismológico Nacional, del Instituto de Ingeniería de la UNAM también, han hecho algunas sugerencias para que esto sí deba de estar formando parte de los asuntos públicos que investigue este comité científico, y junto con otras instituciones que se apunten para reforzar esa propuesta, pues tengamos pronto, esto ya está avanzadísimo, de hecho ya se tiene, sería cuestión de revisarlo, actualizarlo y entregarlo para que se haga público y se difunda a toda la ciudadanía en qué región sísmica habitamos. El segundo estudio pretende, muy ligado al primero, pretende actualizar también el atlas de riesgo, y ese atlas de riesgo tiene que llevar explícitamente una propuesta de alerta temprana y una revisión del sistema vigente de protección civil. El tercer estudio, o el más rápido, para ya ceder la palabra a ustedes, el tercer estudio, pues sabemos que no nada más necesitamos contar con información básica, sino también con información socioeconómica e institucional. Y ese tercer estudio es lo que propone, hacer un estudio acerca de justamente cuáles son el inventario de daños, las pérdidas patrimoniales y los costos económicos de la potencial reconstrucción de cara a esas consecuencias adversas que tuvimos en esta dimensión socioeconómica. El cuarto estudio propuesto es la adopción de un modelo de planeación sistémica y estratégica para la construcción de protocolos de reacción. Más bien, según se menciona ahí, preocupado por los asuntos de resiliencia sociopsicológica, es decir, síndromes post-trauma, psicología de masas, la importancia del diálogo social y la gobernabilidad de la ciudad, pensado en cómo atender a ciudadanos que siguen afectados por este hecho. El quinto estudio es en relación con la situación. Sabemos que se movieron placas en nuestro subsuelo, pero aún no conocemos plenamente qué tanto se movió lo que está en el subsuelo, no solo en términos de infraestructura, sino en términos estrictamente hablando de acuífero. Tenemos un acuífero en la ciudad, tiene diferentes subacuíferos, digamos, queremos saber, o debiéramos plantearnos saber en qué condiciones están. Traigo a colación un estudio muy reciente que ha iniciado la UNAM mediante su Instituto de Geografía. Ya hizo un primer reporte, eso es primer reporte, y va a seguir haciendo un estudio más prolongado de la fractura de acuíferos en Morelos, que tiene ya un daño económico inmediato en los balnearios y centros de reunión familiar de ese estado, ¿no? Entonces queremos saber qué ha pasado con el acuífero en la Ciudad de México. El sexto estudio propuesto pues es también esta dimensión normativa, institucional, de las exigencias constructivas que deben de tener las edificaciones en nuestra ciudad, y por eso se propone ahí el análisis normativo de las edificaciones, de infraestructura pública y verificación del cumplimiento de las normas técnicas correspondientes. El séptimo, reparación y rediseño de la infraestructura pública. Se ponen allí dos énfasis, podría haber más, pero se ponen los énfasis del rediseño de la infraestructura pública, pensando en esta ciudad de futuro, pues ligados al transporte y la movilidad, pero también ligado a los aeropuertos. El octavo estudio propuesto acerca del mercado inmobiliario, el mercado del suelo en la ciudad, importantísimo saber cuáles son las condiciones económicas de la reconstrucción, cuáles son los efectos económicos de lo que vivimos el 19 de septiembre, y sentar las bases para crear un sistema institucionalizado de monitoreo de ese mercado inmobiliario. El noveno estudio propuesto hacia un nuevo mercado inmobiliario y seguridad habitacional en la ciudad, esto más bien ligado a la actualización del catastro para tener una mejor información de base y tomar decisiones fiscales importantes asociadas al impuesto predial, y junto con esa decisión pues considerar la posibilidad de que todos los
habitantes de la ciudad mediante, en un primer momento, con todos los propietarios inmobiliarios de la misma, estemos asegurados. Esto ya lo he conversado, por ejemplo, con el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, y adelanto una idea que seguirá siendo estudiada, pero se las anuncio, se las adelanto. El secretario de Finanzas me decía de una posibilidad es, dado que la Ciudad de México otorga un descuento a todos los contribuyentes que pagan de manera temprana en enero o febrero, un descuento del 8% del predial, se podría mantener ese descuento, pero reduciéndolo al 4%, y el 4% siguiente asignarlo a un aseguramiento de los que paguen tempranamente, y por esa vía empezar a pensar cómo caminamos hacia sistemas de aseguramiento, repito, no solo de los propietarios inmobiliarios, sino de los ciudadanos en su conjunto, para que tengamos capacidad financiera cuando vuelva a ocurrir algo similar a lo del 19 de septiembre. El siguiente estudio propuesto es el reglamento para la rezonificación de la ciudad, con los elementos geofísicos, estructurales y socioeconómicos que correspondan. Sabemos que esto es muy difícil, rezonificar la ciudad de manera estructural o sustancial es difícil, pero sí planteárselo como lo que haya posibilidad de volver a pensar un diseño por zonas. Hay quien sugiere que convendría tener un estudio informado, documentado al respecto. El número 11 es la nueva política de desarrollo urbano a escala metropolitana. Todos los expertos nos refieren siempre, olvidémonos ya de la dimensión de la Ciudad de México solo viéndolo como su polígono delimitado por las 16 delegaciones. Hay que seguir viendo ese polígono, pero ya en el sentido de un continuo urbano, y más allá de las autoridades federales, estatales y locales y delegacionales que allí concurren con sus decisiones y sus instituciones, pues empezar a construir una política a esa escala metropolitana. El 12, desconcentrar o densificar. Hay un dilema aquí, es un debate interesante sobre qué es lo que más conviene. A lo mejor a veces conviene desconcentrar, a veces conviene densificar. Entonces es un estudio que nos ha parecido pertinente, de los que se nos han sugerido, y por eso se los ponemos a ustedes a su consideración. El último de esta lista inicial, el número 13, es el que se refiere como esquemas de financiamiento para proyectos urbanos a mediana y gran escala. Yo sin más quisiera decir que esto es lo que hemos logrado reunir hasta el día de hoy como propuestas. Hay instituciones que han anticipado voluntad de participar en algunos de estos estudios, pero subrayo, esta primera reunión del comité científico de la Ciudad de México es para que ustedes tengan conocimiento de las propuestas y las revisemos abierta, franca y críticamente, para ver si estamos de acuerdo o debemos hacer otras cosas. Entonces, si me apego al orden del día que nos han entregado, una vez concluido este segundo punto del orden del día, yo quisiera pasar la palabra a ustedes, entiendo que ya están entonces en el punto 3, para que tengamos las primeras reacciones y también las propuestas que ustedes nos hagan sobre presentar. Sí, por favor. ¿Hay otro micrófono? No nos hemos presentado. Perdón, tiene razón. ¿Pudiéramos empezar por ahí? Sí, si nos presentamos. Buenas tardes a todos, Omar Mejía, soy de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos Flores, soy jefe de oficina de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Buenas tardes, soy Rodolfo Quintero, vengo por representando a la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenas tardes, un servidor, Benito Baena Ilome, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, y en el Consejo soy el ejecutivo del sector sindical. Los órdenes.
Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Soy Manuel Lejarza, soy miembro del Comité Directivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Buenas tardes, José Luis Gutiérrez Bresmes, de la Universidad Iberoamericana, director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil. Buenas tardes a todos, soy el arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, soy presidente de los consejos directivos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, y también soy miembro del consejo. Buenas tardes, Ricardo Becerra, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad. Vicente Hugo Aboites, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buenas tardes, Eduardo Vega, presidente ejecutivo del Consejo Económico y Social de la ciudad. Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico. Y secretario técnico. Aquí no hay paga, pero eso no lo José Ignacio Chapela, del Centro GEO, Centro Público de CONACYT. David García Machado, oficial mayor de CONACYT. Jaime Martuchelli, coordinador de asesores del rector de la UNAM. Ricardo Pena Núñez, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Camachalco. Buenas. Rodrigo Meneses, soy director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y en representación del CIDE. José Aguirre Vázquez, director general de Planeación y Desarrollo de la NUYES. Sandro Cigarroa Nicoletti, secretario técnico de la diputada Elena Segura, presidenta de la Comisión de Estudios para las Finanzas Públicas de la Ciudad. Ricardo Samaniego, soy director del Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas del ITAM. Gustavo Morino, del Tecnológico de Monterrey, soy decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier Delgado Campos, investigador del Instituto de Geografía y director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Ricardo, por favor. Gracias, Eduardo Salomón. Una sugerencia. Aunque en el punto 9 tocas aspectos de cobro de impuesto predial, yo quisiera sugerir que se hiciera quizá un punto más amplio que considerara todo el ejercicio de las finanzas públicas de la ciudad, tanto por el lado de los ingresos como de la parte del ejercicio del presupuesto, porque, por ejemplo, algo que he pensado de anoche que recibí la convocatoria hoy, es que, por ejemplo, si todas las entidades federativas se pusieran de acuerdo en que los derechos por la tenencia y uso de vehículos se cobraran en todo el país de manera homogénea y se volviera a cobrar, de hecho, evitaríamos estas migraciones de la base gravable distorsionadas, como coches de lujo que se van al estado de Morelos a emplacarse y demás. Entonces, si todas las entidades, en vista de la emergencia nacional, se pusieran de acuerdo en cobrar bien la tenencia y a una tasa progresiva como debería ser, esto es una forma de impuesto a la riqueza que sería una fuente de financiamiento magnífica para todo el programa de reconstrucción. Y creo que este es el momento de decir, vamos con todas las entidades y con esta sola medida podríamos tener un fondo realmente, no solo de una vez, sino para los próximos 20 años de ingresos, así como para las Olimpiadas del 68 se hizo, ¿por qué no hacerla ahora? Sobre todo en Morelos, ahorita vamos a revisar cuando salgan los coches. Así es, vamos a presentar y además nos faltan mujeres en la mesa. Buenas tardes. Yenitzia Chávez, asesora del secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. Buenas tardes, Verónica Deli, coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenas tardes, Ana Mirelli, de Centro GEO. Buenas tardes, Vicente Urralde, secretario académico del Colegio de México. Buenas tardes, Jesús Trujillo, investigador de Centro GEO.
Buenas tardes, Ángeles Rodríguez, coordinadora de asesores de la Secretaría de Desarrollo Económico. Hola, buenas tardes, Jorge Sandoval, asesor de la Comisión de Ciudad Digital del Consejo Económico y Social. No, básicamente eso. Hay otros temas relacionados, por ejemplo, todo el tema de las tarifas de agua. Hacer una buena revisión, porque uno de los principales problemas que estamos viendo hoy es esta escasez de agua en ciertas zonas, que si se tuviera una buena política de cobro del agua, tal vez podríamos tener recursos para financiarlo. Estoy pensando en el transporte público, estoy pensando en muchos conceptos de ingreso que se pudieran revisar a la luz de esta tragedia y buscar fuentes más permanentes de financiamiento, además de todo el tema de los egresos. Muchas gracias. Voy a ir tomando nota de todas las... Y está video grabado. De las cualquier omisión que hagamos, ahí está. Pero creo que lo dijo Eduardo y hay que... Esta es una agenda que propusimos para iniciar la discusión, para enriquecerla, para eliminar puntos, en fin, por favor, doctor. Gracias. Bien, me da mucho gusto ver que ya hay proyectos muy concretos, eso es un avance importante, ¿no? Sin embargo, me gustaría sugerir con toda atención algunos otros que tendría que ver, por ejemplo, con la experiencia misma. O sea, hemos aprendido en esta ciudad de la peor manera y de la manera más violenta y dolorosa. Hemos vivido experiencias muy penosas. Es decir, la pregunta en el fondo es, ¿qué aprendimos? Esta experiencia, especie de laboratorio, ¿no?, costosísimo, en todos los sentidos, nos deja muchos aprendizajes. Me parece que tenemos que conocerlos, integrarlos y, por supuesto, a partir de ahí, tomar muchas decisiones en varios ejes. Yo diría que uno, por ejemplo, tendría que ver con todo el tema de la prevención. Es decir, no podemos evitar ese tipo de acontecimientos, pero me parece que hay que fortalecer la estructura de la prevención. Los simulacros mismos ya habían perdido fuerza, estaban más como ejercicios rutinarios, en fin. Hay en el país 24 programas educativos que tienen que ver con la formación de recursos humanos para la prevención. Solamente uno de esos 24 se imparte aquí en la Ciudad de México, y es precisamente la Universidad de la Ciudad de México quien imparte este programa. Entonces me parece que esa currícula, a la luz de estos acontecimientos, puede revisarse, ¿no? En ese mismo eje, desde luego está, aunque ya se menciona, me parece, toda la revisión del marco jurídico que tiene que ver, por ejemplo, con la ley general para la infraestructura física educativa, o sea, verla a la luz de estos últimos acontecimientos. Es decir, hay un eje de prevención que creo que es de orden cultural, normativo, etcétera, que tendríamos que considerar, me parece. El otro, desde luego, se toca, probablemente que está más presente, que es todo el tema de fortalecer la generación de conocimiento, la aplicación de este conocimiento, de nuevas tecnologías, en cómo innovamos, digamos, todos nuestros procesos. Pero yo creo que ahí no habría que descuidar la investigación social. Es decir, hay todo un impacto social del fenómeno. Ya se mencionaba hace un rato, por ejemplo, esta muy agradable y sorprendente participación de los jóvenes. Lejos de este perfil de los millennials que se decía que eran apáticos y demás, nos demostraron que no es así. Y paradójicamente ahora resulta que los adultos tenemos que aprender de los jóvenes. Hay experiencias verdaderamente ejemplares que me parece que hay que visibilizar. Socialmente hay que exponer, porque hay que aprender de esta experiencia, ¿no? Y otro eje, el tercero, tendría que ver, nos parece, en las reuniones que hemos tenido, con una recuperación material de la ciudad, pero también ética y moral. Hay evidencia de que hay un desapego, una desatención a este tema. Desde el diseño, la construcción, la supervisión, el apego a las especificaciones, en fin, hay un tema que tiene que ver con el desempeño. Y yo creo que en el futuro deberíamos evitar
cualquier efecto derivado de los descuidos, digamos, o de la desatención a este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo propondría incorporar un poco esta estructura, digamos, para ver qué tenemos en qué cada uno de estos ejes y no omitir, digamos, algún tema que resulte muy relevante para el futuro de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Félix Villaseñor, que debo decir además que en estas 3 semanas el Colegio de Arquitectos ha estado, pero casi sin descansar y sin cobrar. Muchas gracias, secretario, muchas gracias, presidente, por esta oportunidad también para el colegio de estar aquí y tener una silla también en esta mesa tan importante, con personalidades tan importantes. Yo simplemente quiero hacer un par de reflexiones que tienen que ver con los temas que ya están expuestos en la mesa, y es, número uno, desde luego la participación de los millennials. En el colegio llegaron más de 4.200 jóvenes que se armaron brigadas de una forma impresionante, no solamente arquitectos, sino ingenieros, urbanistas, etcétera, todos estudiantes de las diferentes universidades que mandaron los rectores y los directores de las escuelas de arquitectura a la Casa del Arquitecto, y la verdad es que el resultado fue fenomenal, ¿no? Porque de ahí surgió gran parte de la información que se estuvo manejando ya para los datos duros de cómo estaban los verdes, los amarillos y los rojos. Me queda claro que el sistema de protección civil no funciona. ¿Sí? Definitivamente nos quedó corto la ley del sistema de protección civil, los programas internos de protección civil de todos los edificios quedaron cortos. La verdad es que con los simulacros aparentemente podrían ser de juego. Los estudios de impacto urbano requieren el análisis de riesgo de las zonas, y eso los desarrollan los peritos en desarrollo urbano. Internamente los directores responsables de obra se hacen precisamente responsables también, junto con los terceros acreditados, que en la ley se convirtió en un gran complejo para saber quiénes eran los terceros acreditados y 5 características de estos. La realidad es que hay que revisar esa ley porque quedó totalmente corta, desfasada, miope e inservible. En el momento de la reacción los programas no funcionaron, etc. Es una pena porque se trabajó muchísimo tiempo en este sistema, en esta ley, y la verdad es que no funciona. Una reflexión importante que hemos estado haciendo desde el Colegio de Arquitectos es que la ciudad no se cayó. O sea, es una parte importante, una parte, sobre todo me preocupa, y no nos olvidemos de Chiapas y de Oaxaca, pero Iztapalapa, Xochimilco y todas esas zonas quedaron muy, muy dañadas. O sea, en números rojos aparecieron muchísimos números rojos de construcciones colapsadas. Pero no estamos en una catástrofe de toda la ciudad, tenemos que hacer cosas, ¿no? Yo creo que sí, puntualmente, desde el punto de vista y de la agenda que tenemos aquí, volver a reconsiderar el tema geológico es de fundamental importancia. Ayer tuvimos una reunión con la gente de Iztapalapa y nos decía cómo fueron estas desfases de las grietas que se fueron dando. El comportamiento normalmente del suelo se hace de una forma, y aquí fue totalmente distinto el comportamiento de los desfases de estos agrietamientos. Entonces, el tema geológico ya no solamente en las mecánicas de suelo, sino ya en otros aspectos mucho más profundos de ingeniería que ustedes también tendrán claro, será muy importante considerar. Desde luego, yo aplaudo lo que pasó a partir de 1987 y hago... constato la seriedad con la que se trabajaron las normas técnicas complementarias, porque todo el mundo habla del reglamento y inmediatamente acusan, los medios inmediatamente acusan, el reglamento no funcionó, se cayeron los edificios, se cayeron 38 edificios, según los datos oficiales, de los cuales el 95% se construyeron antes del 92, ¿sí? Que fue cuando salieron los programas de desarrollo urbano. Estos edificios, y hay mucho más edificios que están construidos con esas normas anteriores al 87, ¿sí? Entonces, los programas estos del 82 permitían ciertas condiciones que ahora la elección, por ejemplo, los edificios de esquina, ¿no? Que no los habíamos considerado, nos están dando una lección muy importante, y las características sobre todo de suelo. Pero las normas técnicas complementarias hechas por ingenieros especializados de muchas áreas, y que muchos también están representados aquí, pasaron la prueba de fuego. Las normas técnicas complementarias son de primer nivel a nivel mundial, y no es necesario, a lo mejor algunas cosas como los B2 o los B1
considerar que deben de tener constancias de seguridad estructural, o considerar otras cosas que son ya más jurídicas que técnicas. Pero a mí la preocupación que tenemos nosotros es qué va a pasar con todos los edificios construidos todavía que están de pie y que no cumplen con las normas actuales, ¿no? Entonces, un punto bien importante que tenemos que considerar, que tenemos que modificar aspectos jurídicos y técnicos, normativos incluso, para obligar a que todas estas construcciones tengan una constancia de seguridad estructural. Y bueno, pues el Colegio de Arquitectos ha estado trabajando también en el análisis precisamente de estas zonas. Todos coincidimos con estos georreferenciados, ¿no? De toda la forma como se dio toda esta gama del problema en la zona de transición, y pues es un tema de reflexión importante. Muchas gracias, arquitecto. Le doy la palabra al doctor Chapela del Centro Geo. Debo decir que además ya el Centro Geo es un referente para este Consejo Económico y Social. Publicamos hace apenas unos meses este gran documento que se los vamos a dejar a la salida, les van a entregar uno cuando van a una visita. Bueno, tendencias territoriales determinantes del futuro de la Ciudad de México. Es un extraordinario documento que encabezó el Centro Geo y se los vamos a compartir al final. Pero adelante, doctor. Gracias. La petición fue del propio Consejo y obviamente el libro ya muestra un retraso importante. Pues una de esas tendencias no se recogió ahí, que es precisamente de la que estamos hablando, y es una tendencia que ha sido y será recurrente, la parte de los sismos. Agradecerle a Eduardo y también a Salomón la invitación a participar en este consejo y 4 o 5 comentarios puntuales. El primero, sé que no se pueden andar cambiando los nombres de lo que ya se constituyó, pero se habla de reconstrucción, recuperación. Quizás el irnos hacia la renovación pudiera darnos un elemento adicional en el alcance del objetivo común al que nos enfrentemos. A mí me gusta mucho la agenda, es un punto de partida, pero sobre esa agenda voy a hacer comentarios sobre algunos puntos en donde el Centro Geo sin duda puede y va a contribuir con todo lo que sea necesario como un centro público de investigación de CONACYT. Miren, primero, la actualización de criterios en la parte geofísica. Hemos estado recabando de la UNAM, de Geofísica y del Instituto de Ingeniería, diferentes estudios y queda muy claro de que es necesario profundizar en el conocimiento que ya se tiene y poderlo sobreponer a los diferentes resultados de impacto que se han tenido en diferentes sismos. Es muy claro que la velocidad, la aceleración, las ondas superficiales, lo que ustedes saben muy bien, es una variable fundamental para entender el segundo punto, que es los atlas de vulnerabilidades y riesgos. Simplemente analizando su información, queda clara así como una corriente que entra desde Xochimilco, recorre la mitad de la ciudad y sale hacia el norte. Ahí la contribución que nosotros proponemos como Centro Geo, hemos venido trabajando por 1 año y medio en bajar la información de satélites europeos, sobre todo de radar, que a través de una técnica se puede analizar con mucha precisión la subsidencia en la Ciudad de México, o sea, el hundimiento que se viene generando, con una característica interesantísima. Primero, las imágenes ópticas y de radar son gratuitas y tienen cada una periodicidad de 6 días. Quiere decir que la subsidencia, el hundimiento de la ciudad en particular, un trabajo que estamos haciendo para el nuevo aeropuerto, es fundamental para incorporarlo sin duda a los estudios más, vamos a decir, más, no quiero decir más serios, por supuesto que son serios lo que están haciendo, pero más profundos que tienen en geofísica y en ingeniería. Es contribuir con esta
información, esta técnica, a la hora de hacer los primeros mapas, pues se ve que tuvo una fluctuación hacia arriba y abajo, ¿sí? O sea, lo que mide es la subsidencia, qué tanto se hunde, pero también qué tanto sube. Y fue una diferencia promedio de hasta más o menos 26 centímetros. O sea, quiere decir que ahí hay elementos adicionales a considerar. Y ponemos a disposición de este grupo técnico esa tecnología y el trabajo que se requiere. La segunda, y para acreditar el comentario que voy a hacer, quiero decir que he sido servidor público en la Ciudad de México en varias ocasiones, precisamente en las áreas de seguridad. Y creo que con toda franqueza tenemos que hablar ya de una nueva generación de plataformas de vulnerabilidades y riesgos. Creo que está obsoleto el atlas de riesgo que ya existe, incluso el que se acaba de publicar, y hay que decirlo con franqueza, esta información es necesario actualizarla, y actualizarla con elementos que consideren no solo las vulnerabilidades, que son los lugares, pero los riesgos alrededor de las eventualidades que puedan ocurrir. Ahí Centro Geo, de nueva cuenta, junto con otras áreas, en particular la Secretaría de Salomón con Ricardo, ya se tiene una plataforma que tiene algo importantísimo que hay que recuperar en un atlas de riesgo, a mi opinión, y es el catastro y el uso del suelo. Si vamos a hablar de una renovación, necesitamos el catastro y uso de suelo con una visión renovada. Y también de construcción, del cual no puedo decir nada porque no sé nada, ¿sí? Pero al menos de estos aspectos creo que sí es necesario. Yo creo que tenemos la oportunidad de poder enfocarnos hacia una nueva generación. A nivel país no existe esto de unas, y no hablo en singular, plataformas de vulnerabilidades y riesgos en donde recojamos el conocimiento de muchos de los aquí presentes en todo el sentido amplio y que sea público. Hay un riesgo, pero que sea público. Lo que se afecta al final es la población. Está ligado al tercero. Creo yo que esa plataforma debe recoger en términos del riesgo los estudios socioeconómicos que estén relacionados con esa parte. Déjenme enunciar un par de proyectos que quizás están considerados, ya dos de ustedes los han mencionado, uno de ellos, y a mí me interesa mucho resaltar el promedio de edad de los que estamos aquí presentes, y yo lo influyo hacia arriba, sin duda. Estamos lejos de ser millennials, pero todos pudimos observar. Centro Geo ha tenido ya un par de reuniones con jóvenes líderes que estuvieron durante la crisis. Es impresionante el recabar esa experiencia, hacerla pública, pero creo que es todavía más importante y pudiera ser un proyecto el tratar de darle cauce a esa energía social en el proceso de reconstrucción y recuperación. Sí, es crítica, sí, puede afectar a las instituciones, pero si no los incorporamos, se van a ir por supuesto. Entonces creo yo que ese es un factor que puede ser una plataforma interactiva. Ustedes lo han visto, ya hay, por lo menos hemos contado 10 plataformas que están recogiendo información. Y pueden ser 1000, pero no tenemos una plataforma interactiva con los grupos en donde la autoridad pueda responder.
Otra vez, es un tema difícil a plantear, pero creo que es necesario. Y la última, tuve la oportunidad y la experiencia en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el participar en ejercicios que a mí me parece es muy importante recuperarlos, y recuperarlos con mucha fuerza. Los simulacros, sí, han ayudado, sin duda. Yo no cuestionaría. Nosotros, con mi nieta, teníamos la preocupación. El día anterior dijo, yo no quiero ir porque hay simulacro. Y se le convenció que era un ensayo, etc. Salió al ensayo y durante el terremoto salió al segundo ensayo. O sea, para ella lo ensayó otra vez. No se enteró. ¿Por qué? Porque había ensayado correctamente. No le quito ningún mérito, pero ¿dónde está el ensayo? ¿Dónde está la respuesta institucional y los simulacros que las instituciones tendríamos que hacer periódicamente de cómo vamos a responder a una crisis? La policía, ¿sí? Los bomberos, las unidades. ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde está la maquinaria? Comprarla para tenerla guardada parece un sinsentido, pero sí saber dónde está, saber cómo responder, a qué institución le toca qué cuadrante, a qué institución le toca qué colonia, predeterminada. Entonces yo sugiero estos dos elementos adicionales que pudiéramos incorporar en la agenda, que a mí me parecen fundamentales. Y reitero, para el punto 1, 2 y 3, la plena disposición de Centro Geo para apoyar en la construcción de esas plataformas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Martuchelli, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Salomón. Bueno, yo atendiendo a la petición de Salomón Chertorivsky, no voy a dar cebollazos, ¿sí? Que es una petición con decisión muy clara, pero sí tengo que aceptar que me sumo a que la agenda que se nos ha presentado la encuentro excelente y sin duda se va a poder enriquecer. Ya acabamos de oír a algunos colegas que me preceden en el uso de la palabra cómo están agregando asuntos importantes. Desde el punto de vista de la Universidad Nacional, ya se mencionaron por parte de Eduardo Vega algunas posibles capacidades para realizar cada uno de los estudios. Mi incorporación a este grupo es de hace 12 horas, así que no esperen que en este momento pudiera yo asignar a las diferentes facultades e institutos de la universidad tareas específicas, pero el compromiso de la Universidad Nacional es convocar a la comunidad científica que sin duda aquí ya tenemos la presencia del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad con un investigador del Instituto de Geografía, pero las reiteradas menciones a geofísica y al sistema nacional de sismología pues ya se han hecho. Yo soy convencido, y ya lo dijo el doctor Chapela, del enorme papel que deben jugar en este comité y en la agenda que se nos ha presentado las ciencias sociales y las humanidades. Porque miren, yo sí siento que los datos duros que van a emerger de los geofísicos, de los ingenieros, de los arquitectos, ahí están, pero el involucrar de manera fundamental a las ciencias sociales y a las humanidades, yo lo considero que de veras, por ejemplo, el papel, a lo mejor, Salomón, valdría la pena destacar como uno de los puntos de la agenda el área jurídica. El área jurídica va a estar, pero en cualquiera de los 13
Y no la veo yo que esté resaltándose. Entonces pudiera ser bien importante estos cuestionamientos absurdos al reglamento de construcciones. Me parece que son infames, es un desconocimiento, en algunos casos es mala fe, sin duda, porque esta parte política, con todo lo que se nos avecina el año entrante, pues ya se imaginan los oportunistas para hacer esto. Entonces, por ejemplo, ayer en la noche ya se me hizo llegar un proyecto sobre el hundimiento de la Ciudad de México que está promoviendo un grupo social, y en donde con ingenieros y arquitectos para estudiar, y aquí el efecto que esto tiene, y ya se menciona en la fracción 5 de la agenda, la importancia que tiene estos hundimientos, ¿no? Entonces, para concluir, Salomón, el compromiso es que yo haga una convocatoria urgente. Si esta petición que hace él de que hacia finales del mes de noviembre pudiésemos tener ya un conjunto de acciones muy concretas de plazo inmediato, y darle un poquito más de tranquilidad al documento final, ¿no? Entonces, muchas gracias, querido doctor Martuchelli. El doctor Gutiérrez de la Universidad Iberoamericana. Ya apuntado a todos. Bueno, muchas gracias. Tenemos que acabar como 2:45, si les parece, nada más para que no sean reuniones maratónicas. ¿Y el hambre? Pues eso, hay comida, si alguien quiere pararse. Digo, verduritas, doctor Martuchelli. Bueno, primero agradecer la invitación a nombre de mi rector y de toda la universidad. Y me pasa lo mismo, hace pocas horas estoy involucrado en esto, entonces no podría ahora poner todo el músculo de todos nuestros departamentos. Nosotros somos departamentos, no facultades. Mi intervención es sobre un comentario muy breve, pero antes, y apoyando, no puedo coincidir más con lo que mencionó el doctor del Centro Geo, sobre todo por ser instituciones de educación superior de esta fuerza, que en este momento está sin necesariamente una guía de todos nuestros jóvenes, que es una parte significativa de la población, millennials o incluso menos que millennials, en donde tendríamos que poder encontrar cómo incluirlos. Aquí coincido plenamente. Y sobre otro comentario, también yo estoy muy de acuerdo en esta cuestión. Yo reconozco todas las estrategias de protección civil, lo que hemos avanzado desde el 85, sobre todo los que tenemos la experiencia de ambos eventos, pero sí habría que revisar de manera integral toda esta cuestión de nuestra cultura de protección civil, porque sigue habiendo varias deudas pendientes. Y por mencionar una entre muchas, es el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, o de una población con un promedio de vida en aumento, con el eufemismo que les llamamos los adultos mayores, pero sí habría que tomar esta revisión integral. Mi comentario más bien, de manera muy general, es: yo veo cada uno de estos 13 puntos sobre los que nos ocurran, podríamos ir aumentando desde cosas que ya tenemos como líneas de investigación en nuestras instituciones, pero la preocupación sería que se vuelva una especie de collage de intereses y sinergias entre nosotros. Yo más bien creo que en base a todo este censo de lo que podemos, estamos dispuestos en nuestros saberes, debería haber una pequeña agrupación o taxonomía sobre cuestiones muy concretas para no repetirnos, pero también para dar prioridades. No sé, en términos, y esto es hablando en voz alta, no pretendo hacerlo ahora, ni mucho menos, ni probablemente no sea yo el indicado. Hay varias de estas que coinciden en un tema muy específico, que es propiamente la organización de la autoridad y la parte de las finanzas con que la autoridad asume estas responsabilidades.
Hay otra parte muy importante y coincido con lo que dice Manuel, es que esta parte social, que no solo es la parte social de la población damnificada, sino también de estas generaciones de milenios, o sea, una visión integral de todos de este nuevo funcionamiento y nuevos actores de la sociedad. Esto es una línea importantísima. Hay otra que tiene que ver con la organización, como decía Félix, desde el Colegio de Arquitectos, esta parte de lo que es la infraestructura y el uso del suelo de la ciudad, es decir, cómo ocupamos, cómo estamos permitiendo ocupar nuestro territorio. Y hay otra que también es muy específica, y aquí tanto del Colegio de Arquitectos como todos los que tenemos departamentos de arquitectura, que es propiamente esta parte de la normatividad que coincido que quedó demostrado que ha funcionado, nuestras normas técnicas son principales, pero que tiene que ver con cómo construimos, con esta integración de nuevos materiales, de nuevos saberes. Cada vez que hay un evento como esto, las ciudades se vuelven un laboratorio de conocimiento de la resistencia estructural. Esto es histórico. Mucho de lo que sabemos hoy en día fue a partir del 85. Se volvió de inmediato a nivel internacional la ciudad un laboratorio de estudios estructurales. Entonces, bueno, no sé si esta, pero sí tratar de hacer una agrupación para que nos resulte más fácil entender el trabajo que estamos haciendo y crear sinergias entre nosotros las mismas instituciones. Básicamente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo Antonio Tena, del Poli, doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy igual que muchos, por lo que veo, y también muy contento, ¿no? Porque de repente veo caras que hace mucho no veía, y caras que siempre veo, ¿no? En las reuniones y también en el campo, ¿no? Vecinos, o sea, hay mucha gente que coincidimos en la ciudad y sobre todo en las áreas que fueron afectadas, y no cargando cajas vacías, sino trabajando en la chamba. Hay sin duda que ver, ¿no? El plan que se tiene, que se puede hacer conjuntamente, es muy amplio. Creo que las propuestas que están acá tocan puntos centrales, pero me parece que una tarea bien ineludible es tratar de estructurar, ¿no? Dar una estructura y ver cómo se puede ir operando con las diferentes instituciones. Hay instituciones muy grandes, la UNAM, la UAM, la Universidad de la Ciudad de México, el Poli, que tienen sin duda especialistas a los cuales habrá que convocar y ver qué proponen a la mayor brevedad, porque ya hay experiencias, ¿no? La misma experiencia de uno, ¿no? Yo trabajé muchos años en la Dirección de Emergencias Urbanas de SAO, que se canceló con el arquitecto Mario Sosa en el 85, antes del temblor. La cancelaron y se perdió mucha información que se tenía ahí y que sin duda no creo yo que esté obsoleta, sino que más bien hay cuestiones de estrategia que se pueden recuperar, y sobre todo de algunos métodos y tecnologías contemporáneas. Hay, creo yo, que considerar algunas temáticas que hablan de un universo de alta complejidad que valdría la pena valorar en términos cuantitativos y cualitativos, sobre todo. Hay algunos aspectos que tienen que ver con escalas. Por ejemplo, me parece que los aspectos mayormente cuantitativos trabajan con escalas muy grandes, aunque los efectos de este tipo de eventos siempre son locales y son muy puntuales. Y en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, actúan ya sea de manera directa o por carambola, ¿no? Por efectos secundarios, dependiendo de las causas, en las áreas propiamente urbanas y en las áreas rurales.
donde de por sí ya el desastre viene de hace mucho, ¿no? Las carencias, que habría que ver, ¿no? Si es que efectivamente hay una oportunidad para reconstruir, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos aspectos que a mí personalmente me llaman la atención y he comentado con algunos compañeros. El caso de la preocupación por la recuperación de la economía y la ausencia, por ejemplo, de la consideración de las MIPYMES, ¿no? Porque en general las micro, pequeñas y medianas industrias siempre operan a nivel familiar, son las casas habitación, en áreas donde hay mucha afectación y que se interrumpen incluso en unidades habitacionales y que tienen un carácter cultural, histórico, tradicional, que son cohesionadoras de lazos familiares, ¿no? Incluso de organizaciones barriales muy consistentes. Entonces creo yo que se puede trabajar a una escala humana, a una escala barrial muy puntual, incluso recuperar algunas propuestas que se hacían hace algunos años sobre los arquitectos o los ingenieros de barrio, que son muy locales, que están muy ligados a las comunidades y que siempre son, porque las familias tienen contactos, ¿no? A ver, háblale a tu hijo que es ingeniero, arquitecto, lo que sea, y ahí vamos, ¿no? Todo el mundo a dar opiniones, ¿no? Y a echar un ojito, pero esto se puede potencializar porque son egresados de instituciones muy capaces, ¿no? Y aunque no ejerzan como DRO, etcétera, etcétera, que es otro tema, valdría la pena recuperar estas experiencias y ahí creo yo que el CIESA, CELINA, el POLI, la UNAM tienen mucha experiencia al respecto y sobre todo para perfilar una iniciativa que realmente recupere la posibilidad de una participación ciudadana concreta, no demagógica, no de que, bueno, vamos a tomarle la opinión a ver qué dice, ¿no? Sino recuperar esta experiencia de la misma ciudadanía en su escala, ¿no? En la escala local, en la escala barrial, y poder hacer propuestas ya más puntuales, ¿no? Hay una cuestión que, por último, ¿no? Para no usar la palabra, que también me parece importante, la cuestión del patrimonio. Hay una afectación y también hay que ver con lo local, si bien hay patrimonio mundial, ¿no? que ha sido afectado, también es patrimonio local, ¿no? Las iglesias, los templos, etcétera, que han sido afectados. Y la mayor parte de los DRO no están capacitados para determinar edificios o conjuntos patrimoniales. Y ahí yo creo que es una vertiente también importante a reforzar con algunas instituciones o especialistas. Y poder ir armando, ¿no? este proceso de manera que el proyecto de restauración de la Ciudad de México puede ir avanzando por etapas y también por etapas ir incorporando a diversas fuerzas ciudadanas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tena. Tenemos más de 8 participaciones todavía. Sí podemos ser concretos para recuperar de todos. Se los voy a agradecer. Me informa además el arquitecto Villaseñor que hay más de 2,000 jóvenes arquitectos viéndonos ahorita en Facebook. Así que, como les digo, cuiden lo que dicen. Ricardo Meneses del CIDE, por favor, adelante. Hola, bueno, igual, pues buenas tardes, trataré de ser muy breve. Yo creo también que es muy pertinente la división de temas. Habría dos cosas que me gustaría puntualizar. Una es una recomendación, quizás pasar del análisis normativo y la revisión reglamentaria, ¿no? A una revisión más del proceso regulatorio, ¿no? Que está detrás del proceso de construcción, ¿no?
Y ahí permitiría, creemos, dividir esto en varias etapas, ¿no? Primero, entender que como norma técnica puede ser muy eficaz aún las disposiciones normativas que tenemos, pero que como normas sociales tienen todavía cosas que mejorar, ¿no? Y eso que tiene que mejorar va desde el proceso de autorización, construcción, verificación hasta la terminación de la obra, ¿no? Como proceso regulatorio, entendemos que el reglamento actual de construcciones presenta varias deficiencias, por ejemplo, ¿no? En la manera en cómo se ejerce la autoridad, en la manera en cómo se ejercen diferentes facultades, incluso las facultades sancionatorias, ¿no? Del Estado, que todavía hay huecos, ¿no? Y huecos que se pueden ver en las discusiones que se tienen a nivel constitucional en la Suprema Corte de Justicia respecto al reglamento de construcción de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental, ¿no? Entender que esta perspectiva regulatoria además nos permite también identificar dos elementos que están más o menos claros acá, ¿no? Una es la discusión del número 11, ¿no? La nueva política de desarrollo urbano a escala metropolitana. Digo, para bien o para mal, el tema de la conurbación interestatal, ¿no? En México todavía no está resuelto. Hay una nueva ley general de asentamientos humanos, ¿no? Que pone nuevos términos de coordinación en conurbación interestatal y que habría que ser demasiado pues, hábiles y conscientes de ese nuevo sistema de reglas para poderlo casar con este ejercicio, ¿no? Y claramente la fragmentación de funciones públicas que hay detrás del proceso de construcción, ¿no? Creo que es un tema que habría que revisar claramente, ¿no? Es imposible que hoy no haya una autoridad que nos dé certeza inmediata, ¿no? de cuál es el estado que tiene una obra que tiene muchos registros oficiales y públicos, ¿no? Entonces habría que revisar eso. Y por último, hay algo que me preocupa, y esto quizás más como investigador, y es qué va a pasar con la información que se recabe, ¿no? Si se hacen encuestas, si se hacen levantamientos en campo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa información, ¿no? Nosotros en el CIDE tenemos el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, que básicamente, bueno, es un proyecto con CONACYT y está enfocado a este tipo de eventos, ¿no? Es decir, a administrar información, recibirla, mantenerla ahí como un repositorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una experiencia, como ya se ha dicho, a nivel global, a nivel local, es muy importante, y a veces perdemos esa capacidad de precisar la información, ¿no? Por ejemplo, en el 85 se levantó mucha información, pero no se tiene un acervo de esa data, ¿no? Entonces, sería importante tener estos criterios para una vez que terminemos el proyecto, pues saber qué hacemos con toda esa información, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Ricardo. David García Junco, de CONACYT. Muchas gracias. Bueno, ya lo están los grandes representantes de la red CONACYT. Simplemente quiero refrendar nuestra visión de que la sociedad del conocimiento, ahorita estamos en un evento que nos junta para ver toda la complejidad que tiene que ver con la parte legal, tiene que ver con una parte técnica, tiene que ver con una parte social también, y no nada más de la gente afectada, sino del humor social que generan estas cosas. Efectivamente, hay mucho conocimiento, ¿no? Creo que tenemos que también pensar en estos métodos de cómo juntarlo y hacerlo operativo, ¿no? Digamos así que claramente la posición o la visión de ciencia y tecnología es, ahorita tenemos claramente una parte de corto plazo, pero esto debe ser un esfuerzo permanente, tenemos que hacer esto de manera continua, y el conocimiento, sí hay que generar conocimiento per se, pero también es una parte que tenemos que vincularla y tenemos que hacer conocimiento aplicado. Digo, por darles un ejemplo, el Consejo de Ciencia y Tecnología saca convocatorias de problemas nacionales, fronteras de la ciencia, todo eso creo que ya es una visión diferente que tenemos que tener, cómo integramos el conocimiento. Claramente mis colegas, el doctor Cepela, CIDE, y muchos otros que están aquí, ¿no? Lo digo ahorita nada más en términos de la red CONACYT, ¿no? Creo que sí es importante que
refrendemos ahorita esta respuesta de corto plazo, cómo nos sirve el conocimiento, cómo eso puede ayudar a modificar también políticas públicas para hacerlo mejor. Pero también es un esfuerzo y es una visión de cómo vamos a poder acumular el conocimiento y a generarlo de manera permanente. Y pensemos siempre en esta sociedad de conocimiento. Nuevamente, yo les agradezco mucho la invitación, la parte más técnica de la red, con así, estar aquí, y pues es parte de nuestra política ahorita de corto plazo y de mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. El doctor Rodolfo de la UAM, por favor. Bueno, rápidamente, a mí me parece que hubo dos aspectos, no voy a decir los nombres que quiero mencionar, pero me parece muy importante, que tienen que ver con el mismo nombre de esta reunión. A mí me parece que renovación, nosotros en la UAM coincidimos con eso, creemos que es una oportunidad para no nada más rehacer lo que se había hecho, no hay que renovar. Yo coincido en eso, bueno, institucionalmente ya lo hemos estado discutiendo. Y lo otro es el futuro. Si vamos a hablar del futuro, si en el título, es algo también que tenemos que tener una proyección, una perspectiva. Entonces, todos los aspectos, creo que este documento, independientemente no sea de noviembre, pero este trabajo que estamos emprendiendo, yo creo que debe tener esa visión. Ahora, en términos ya de participación, pues, ya lo decía Henry Marchelli, por eso aprendí algo de él, vamos a convocar la UAM, que ofrece, yo no voy a decir ahorita en qué áreas participemos, tengamos expertos, los convocaremos, no podemos ordenarle a los investigadores que hagan las cosas, los convocamos, los invitamos, los tratamos de comprometer, y lo que estamos ofreciendo es eso. Prácticamente para muchos de estos temas seguramente tendremos alguno o algunos temas. Eso es lo que nos podemos comprometer desde la UAM. Y finalmente, algo que ya se ha dicho reiteradamente, pero yo también lo tengo que hacer, porque pues ahora que volví a ser profesor de licenciatura, lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que sí tenemos, este grupo tiene esa responsabilidad de, y esta parte social, en sentido muy amplio, cómo logramos canalizar y orientar esa fuerza, ¿no? Esa energía social, creo que es eso la palabra. Entonces yo creo que ahí este grupo deberíamos de pensar sobre eso y cómo dirigirlo, si es que podemos dirigirlo, creo que podríamos aplicar eso. Y lo último, universitario que soy, creo que es un tema, esto que estamos tocando, que podría muy bien incorporarse o tratar de incorporarse, no sé si de convocatorias, cosas así, o algún otro mecanismo, por ejemplo, en nuestros posgrados. Yo casualmente en la UAM, la próxima semana, tiene un evento que le llaman a sus posgrados, dice los posgrados de la UAM, se llama La Ciudad en los posgrados de la UAM. Es decir, la ciudad, igual que la UNAM, estamos reflexionando mucho sobre las ciudades. Y creemos que las ciudades se están volviendo unos entes, y esta en particular, esta zona metropolitana gigantesca, pues son entes completamente nuevos, ¿no? Que tenemos que verlos de una manera diferente, tenemos que analizarlos, evaluarlos, y no es la única, ¿no? Porque también tenemos Guadalajara, tenemos Monterrey, tenemos Tijuana, etc. Creemos que es un tema que deberíamos, quizás esta puede ser una oportunidad de volverlo como un tema también de estudio desde el punto de vista arquitectónico, económico, tecnológico, energético, etc. Muchas gracias. Gracias, doctor. Al maestro Baena, por favor. Baena. Muchas gracias, secretario. Puede ser muy breve. Quiero que se ha hablado con mucha precisión de lo que se necesita hacer para la reconstrucción de la Ciudad de México. Desde luego que no hay que olvidar que marca uno de los puntos que estamos en una zona de certeza sísmica. Y se ha hablado ya aquí de prevención, de atender la situación barrial. Y bueno, yo sugiero que se haga una recomendación en este documento a las organizaciones sociales, civiles, sindicales, de entregar a los miembros de estas organizaciones cursos, talleres de protección civil, de primeros auxilios. Porque sí, los jóvenes salieron el día 19, pero muchos sin el conocimiento correcto, como se ha mencionado aquí. Yo lo he iniciado
por parte de la Alianza de Cambiarios en México, estamos dando en varios lugares de las diferentes colonias de nuestra ciudad talleres de protección civil con la organización que se llama Conciencias Unidas en Asistencia Social, porque tienen que ir expertos a explicar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Es que lo de los barrios igual lo estamos considerando, estamos yendo con arquitectos para que vean su estructura y se ven una situación grave, de inmediato pues llevarla a alguien que verdaderamente sea un perito, un verdadero analista. Únicamente eso, y ojalá, pero esto es a nivel federal, que en lugar del servicio militar, servicio sí, ¿no?, que se da a los jóvenes, que dentro de eso hubiera un curso, un taller para los jóvenes de protección civil y primeros auxilios, como una sugerencia nada más. Muchas gracias, Benito Baena. El doctor Merino del Tecnológico Monterrey, quizá de la mesa la única institución damnificada, ¿no?, y con las pérdidas humanas directamente en la institución. Así es, pues sí, ya se conozco toda la historia pero bueno, ya nos hemos organizado, ya están las clases funcionando para los casi 8,000 alumnos del Campus Ciudad de México con una mezcla entre presencial y distancia. Y aprovecho nuevamente a agradecer aquí, como ya se ha hecho por otros medios, a varias de las instituciones aquí presentes, han apoyado de diversas maneras al Tecnológico Monterrey, incluyendo aulas y otro tipo de apoyos, ¿no? Entonces, un agradecimiento. Regresando al tema de la mesa y de la sesión, se ha mencionado en varias ocasiones el tema de los reglamentos, de las leyes, y eso me parece muy importante, asegurar que sean adecuados y asegurar que la aplicación de las mismas sea adecuada. Pero yo quiero resaltar que más allá de resolver esos temas jurídicos, y a lo mejor es mi sesgo de economista, tenemos que pensar muy bien en que tengamos los incentivos adecuados. O sea, no es solo cumplir porque así es la ley, sino pues, queremos que cumpla la ley, pero además que hagan cosas que sean favorables para la ciudad, para la construcción de la ciudad, para la restauración y para acciones positivas para la ciudad. Los incentivos pueden ser los costos, por ejemplo, costos de no cumplir la ley, pero también los positivos. Hace rato se hablaba de tenencia. Bueno, si queremos que haya más coches que eléctricos o híbridos, pues por eso hay un descuento en la tenencia. Pero lo mismo se puede aplicar esa manera de pensar. Se habló hace rato del aseguramiento, es fundamental. Pero por ejemplo, yo ahí diría, pues pensemos no solo en temas novedosos como el que nos presentó Eduardo hace rato para financiar el tema del seguro, sino también para que las personas decidan motu propio tener seguro, y eso puede ayudar de manera importante. Y entonces eso no, por eso insisto, no basta solo con tener la ley que establezca criterios, sino también cómo hacemos para que el ciudadano, por voluntad propia, tome estas decisiones positivas para la ciudad. Y termino más diciendo, se ha mencionado por varios el tema de los jóvenes, además todos trabajamos con jóvenes, porque pues a eso nos dedicamos, en la formación de jóvenes. Es claro la oportunidad ahí también para aprovechar para no solo el entusiasmo que traen, sino la posibilidad todavía de cambiar algunas conductas y tipos de maneras de pensar que a lo mejor nosotros ya por nuestra edad pues ya estamos muy hechos, pero ellos pueden pensar una ciudad nueva en muchos sentidos, nuevos esquemas de movilidad, no necesariamente nuevas tecnologías, sino cuestiones de menos uso de ciertas cosas, otro tipo de construcciones. Entonces debemos realmente aprovechar esa oportunidad. Gracias, doctor Merino. Debo decir además destacado funcionario, ex funcionario público. Doctor Aboitis, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Yo me dedico a ser rector de la universidad, pero hoy vengo como representante de la persona que debería de representarlos. Ella está en un largo viaje y los que trabajamos pues, nos quedamos acá a hacer precisamente eso. La otra cuestión es que es muy importante que las universidades, los centros de investigación y otras dependencias, centros como el CONACYT, estén en este espacio, me parece fundamental. La cuestión de la reconstrucción.
El problema que sufrimos no fue tanto de ladrillos y varillas, no es un problema de eso, sino de personas y emociones. Eso es lo que recorrió de repente la ciudad de un lado a otro como una onda sísmica. Hay un sustrato de 8 millones de personas, jóvenes, adultos, niños, 20 millones en el área metropolitana, que forman un sustrato muy importante para las decisiones que queremos o no tomar respecto de cómo recuperar a la ciudad, cómo recuperar una nueva ciudad también. Y en ese sentido hay que pensar que cada aspecto de lo que se ha mencionado, lo que se menciona en la larga lista de elementos, la cuestión del agua, involucra a una gran cantidad de personas, muchísimos, y los involucra de manera muy activa, se reorganizan. Un sismo ha dado ejemplo de cómo no es solo una organización de las capas o las placas tectónicas, sino también de la sociedad. Hay un proceso de reorganización muy importante. A la hora de la cuestión de la vivienda, el mercado, las normas de construcción, los impuestos, todo eso tiene repercusiones y tiene un sustrato social muy importante. La infraestructura urbana, los riesgos, transporte y movilidad, todo eso que cambia y se ve afectado está involucrando a millones de personas. Y en ese sentido me parece muy importante que, no sé, yo vería con ánimo de cambiar el punto número 3, donde habla ahí de estudiar y definir qué hacer. Y estudiar, pues estudiar a las personas, a los movimientos sociales, a las organizaciones. Se puede hacer eso, es decir, se puede estudiar esos movimientos sociales como si fueran movimientos telúricos también. Pero creo que ese estudio no nos alcanza a percibir exactamente el dinamismo que está generándose en la sociedad en un momento dado, y que es otra formulación la que deberíamos de plantear, la de involucrarse en esos procesos de demandas y de respuestas que se dan desde los gobiernos, desde las entidades, y a partir de eso hacer propuestas. ¿Se les escucha o no se les escucha primero? Si se les escucha está bien, pero luego se pasa a un segundo momento de que eso que se escuchó pasa a ser parte de la agenda de la reconstrucción, o es simplemente un rito de te escucho, tomo nota y pues gracias por participar. Y un tercer momento es cuando lo que se escucha, lo que se oyó, pasa a formar parte central del proceso de organización de lo que va a ser la nueva construcción desde la parte pública, desde la parte privada, de qué va a pasar en la Ciudad de México. Tenemos ejemplos de procesos fallidos, conmociones sociales, en donde no se siguen estos lineamientos básicos que tienen que ver con el hecho de que no estamos ante un proceso que es eminentemente natural, sino eminentemente social. Y en ese sentido sí es muy importante, creo yo, una formulación distinta que recoja que no vamos a estudiar actores pasivos, objetos inanimados, sino movimientos, flujos de conocimiento, de conciencia, de personas. Gracias. Muchas gracias, rector. El consejero Mateo Alcázar. Nuevamente buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en relación a un primer tema que quisiera abordar es el del nombre de este comité y del Consejo Asesor del Consejo Económico, de acuerdo con renovación o reinvención, pero más esta idea de hacer algo distinto y no solo prolongar una agonía dando soluciones de corto plazo, ¿no? Y la otra, la metodología empezada por el doctor Gutiérrez, yo creo que tenemos necesidad de evitar que la lluvia de ideas nos desborde. Creo que hay un gran entusiasmo, hay una gran vocación y capacidades que hay que aprovechar, y la metodología nos debe de dar esa posibilidad. Pero yo diría que los horizontes tenemos que definirlos claramente, es decir, a dónde queremos llegar, y para ello creo que hay cosas que se han aceptado de manera más o menos consensada en la Ciudad de México y en el país, que yo diría que hay que estar considerando permanentemente. Uno de ellos es los objetivos y las metas del milenio, los 2030. Dos, tal vez el tema de Hábitat 3 de Naciones Unidas, que también nos dice cuáles serían los ideales de las ciudades. 3, gobierno abierto, por lo que decía Salomón, hay que ser transparentes, rendir cuentas, pero ser también convocantes
para que haya participación y por supuesto también ser innovadores. Y finalmente creo que algo que tenemos que visualizar como una línea constante de referencia es la Constitución de la Ciudad de México. Aunque no esté en vigor, pues es obvio que esto nos da un paso hacia adelante en términos de derechos, en términos de obligaciones y sobre todo en términos de procedimientos. La idea de los derechos sociales enfocados en la Constitución nos habla de democracia participativa. Esto tendrá que ser siempre un método del Consejo Económico. Les reitero, el Consejo Económico es un órgano consultivo de la Ciudad de México, de consulta obligatoria, de decisiones vinculatorias, pero por supuesto de diálogo social. Entonces, esto implica, por supuesto, un diálogo con los que están pensando hacia futuro, los que están pensando y haciendo ciencia y tecnología, que es también un enfoque del propio Consejo, es tratar de evitar que los sectores solamente hablen de sus intereses de sector, que son legítimos, que los expresen en términos sobre todo técnicos y de política pública, para que esto se convierta en algo útil para la ciudad y no solamente en consensos o en avalar políticas del propio gobierno, ¿no? Entonces, yo diría que si tenemos este enfoque de resultados generales, podemos tener una guía que evite que nos desbordemos, independientemente de que usemos algo que también está en la Constitución y que hay que pensar que podemos ser la primera semilla para que el Instituto de Planeación Prospectiva y de Desarrollo Territorial tenga una base a partir de estas ideas y de procedimientos. El instituto no está hecho, la ley le da un privilegio que es tener, digamos, una posibilidad fundamental que no la hay a nivel nacional, de crear una ley a partir de la propuesta del instituto. El Congreso le crea una ley a 20 años y eso nos permitiría, lo que muchos aquí seguramente tienen la duda, es de la continuidad de lo que aquí se haga y se diga. Entonces, si tenemos método, tenemos una idea de planeación de largo plazo, usamos la perspectiva, usamos planeación estratégica basada en escenarios, podemos pensar que el instituto nos va a tomar en cuenta cuando esté formándose, ¿no? En la metodología y por supuesto en la esencia y los contenidos. Ahora, el otro tema que yo quisiera abordar es, por supuesto, los contenidos. Yo diría que en esta idea que planteaba el doctor Aboites de revisar el tejido social, de revisar el comportamiento humano, no hay que descontar, yo sé que ustedes no lo hacen, pero hay que ponerlo en la mesa. La ciudad tenía bastantes problemas antes del sismo. El sismo es solamente un problema más que puede agudizar la situación de la ciudad, pero que nos ayuda a pensar a la ciudad tal vez con mayor intensidad, con mayor compromiso, con mayor solidaridad, pero los problemas son mucho más que la prevención de los sismos. Es la prevención de la descomposición social, la prevención de la no cohesión social y la prevención de la no inclusión social, ¿no? Entonces, el Consejo Económico y Social ha tenido trabajos que han ido anticipando esto. Tenemos uno que el Secretario de Desarrollo Económico ha hecho gran promoción, que es la distribución del ingreso. Es decir, la acumulación de la riqueza y del ingreso no lo hemos medido cuánto afecta el desarrollo de la ciudad. Dividido por un lado en la concentración del ingreso y en la concentración de la riqueza, pero dividido por la otra parte en la concentración de la pobreza y de la no inclusión de los ciudadanos, ¿no? Entonces, medir eso a partir de un enfoque que se dio aquí de salario mínimo es fundamental. ¿Por qué? Porque la ciudad no puede continuar ya como estamos en esa parte. Es decir, tanta concentración inhibe la productividad y la competitividad porque pues, se va a utilidades y no se va a la creación de una nueva ciudad. Dos, el tema que se ha abordado aquí del aeropuerto viejo, ¿qué va a pasar con él? Ahí hay una gran posibilidad, hay dos grandes estudios que se hicieron, hay que revisar si los avalamos, si los enriquecemos, porque hay que pensar en que la nueva ciudad puede empezar a enfocarse ahí. Es decir, estas 720 hectáreas tienen la oportunidad de ser la reinvención de la ciudad, la renovación de la ciudad en vivo, en directo y en tiempo real, ¿no? Y la otra parte que quisiera decir aquí, y bueno, soy secretario ejecutivo de la comisión, hicimos este estudio que tiene que ver con la idea de hacer una ciudad digital y del conocimiento.
administrar el conocimiento, lo que decías, qué va a pasar con esta información, pero además qué pasa con la información que existe y que debiéramos de poder usar en tiempo real para resolver estos problemas de urgencia, de emergencia y de largo plazo. Bueno, yo lo que propondría es que para el punto 13 también se ubicara la infraestructura digital, no solamente lo que parece varilla y cemento, ¿no? Que eso está fundamental, pero más con un enfoque holístico, ecléctico por supuesto, pero también con un efecto de planeación de largo plazo, de política pública y no de orden tecnológico, ¿no? Entonces lo pondré ahí. Y último, una sugerencia de ingreso a este comité científico. Yo creo que el planteamiento del doctor nos hace pensar en expertos sobre diálogos y resolución de conflictos complejos. Hay un grupo que se ha dedicado durante muchos años a ello, que es el Centro Linda Vista, que creo que valdría la pena invitar, ya ha estado aquí con nosotros, por supuesto al INA en conjunto como institución, y tres instituciones que me parecen fundamentales: el CIMBESTAB, que no entra directamente por el POLI, parece que es el POLI, pero ellos dicen que no, y el CIMBESTAB está haciendo estudios ya para la ciudad. Uno de ellos, de algo que se mencionó aquí, qué pasa con el movimiento demográfico basado en edad, es decir, qué va a pasar con los que somos viejos y cuál es el comportamiento y lo está haciendo. El SIC, que es importante en el Politécnico para la administración del conocimiento a través de inteligencia artificial y de Big Data, creo que es importante que estuviera presente aquí, y algo del DF, que ha estado haciendo estudios de prospectiva en laboratorio de la Ciudad de México, que está basado en la ciudad y que tiene un gran trabajo, creo que valdría la pena que estuviera aquí presente. Entonces, y solo un tema para hacer viable mucho de lo que aquí se dice. Consultando con redes en el Politécnico, pero creo que es algo generalizado. Los investigadores todos quieren participar, les presentamos este estudio, hay 13 variables y quieren entrar, hay redes de 200 científicos, pero es difícil de repente cambiar su trabajo por otro. Entonces, ¿cuál es la metodología básica? Yo creo que sería importante que la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México dispusiera todos sus recursos, si es posible, para enfocarse en los proyectos que aquí salieran y pagarlos a los científicos, pero enfocados en proyectos que fueran sensibles a esta dinámica. Y dos, que hubiera inversión pública del propio gobierno, del gobierno federal, para pagar estos estudios, porque si no se les paga y no se les da como tarea específica a los investigadores, no lo van a poder hacerlo y no vamos a tener estudios en serio. Gracias, querido Mateo. Hay ya 50 millones de pesos dispuestos del Consejo Económico y Social para iniciar los estudios. Nos vamos con el doctor Delgado del PUEC y Carlos Flores, y ahí se muere. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo solamente en la unidad del tiempo voy a hacer dos comentarios. El primero sobre la agrupación de temas y el segundo sobre los millennials. En el primer caso yo veo más claramente dos grandes agrupaciones y uno tercero que podría ser como eje transversal. El primero de ellos es el que se agruparía alrededor del Atlas del Riesgo, que coincido en que habría que actualizar y ampliar, al que tendría que tener una estrecha coordinación con el tema 2, el tema 1 sobre sismos, el tema 5 sobre hidrología y el tema 4 sobre protocolos de reacción. En el otro extremo, digamos, más lo de planeación, que sería el tema 11, el de nueva política de desarrollo urbano, que tendría que trabajar muy estrechamente con el punto 8, el mercado de suelo, el punto 9, el mercado inmobiliario, el punto 10, la rezonificación urbana, y el punto 12, la desconcentración, densificación. En este punto yo ofrezco el potencial del PUEC para apoyar este punto en particular. El eje al que me refiero, que sería como eje transversal, está constituido por el punto 7, que es la infraestructura, y notablemente el de transporte, y notablemente el del nuevo aeropuerto. El punto 3, que es la dinámica social, y cómo estos dos puntos se aterrizan o se condensan en dos temas, y ya me equivoqué aquí, pero sería el tema 6 de las normas y el tema 4 de los protocolos, en el sentido que son normativos. El punto sobre los millennials.
Aquí me atrevo a proponer una respuesta sobre la mesa de que el jefe de gobierno, que el gobierno de la ciudad considera la posibilidad de que los predios de los edificios que se cayeron no se reedifique otro por una tecnología súper segura, sino que se dedicaran a memorias del evento y que fueran dirigidas por los millennials. Creo que ellos nos demostraron que saben autorrealizarse de una manera eficiente e incluso de reaccionar ante eventos inesperados. Muchas gracias, doctor Delgado, y perdón, tenemos 4 minutos, así que tienen 2, Carlos. Muy bien, secretario. Y perdona a los demás. Muchas gracias, secretario, presidente, compañeros. La primera cosa que quiero comentar en mis 2 minutos es que por la mañana, reitero, el jefe de gobierno ha anunciado la importancia del trabajo de este comité y la importancia del trabajo de este comité, no solo con esta agenda que ya está, creo, oportuna y pertinentemente colocada, sino porque nos convoca a trabajar a un ejercicio en donde, más allá del conjunto de iniciativas y de lluvia de ideas que hoy hemos tenido en abundancia, a trabajar para ordenar la gobernabilidad de la ciudad. Requerimos hoy en el proceso de construcción de la ley en la Asamblea Legislativa y además de lo urgente que es construir el programa de renovación, reconstrucción y transformación de la ciudad, tomar como base su información de diagnóstico y de censos para poder edificar la política pública que requiere con urgencia la ciudad. Entonces, el primer comentario va, dicho esto, pues en rogar que el aporte metodológico de la presidencia de este consejo nos ayude más allá del conjunto de estudios que podrán salir en el horizonte de más largo aliento, pues en lo inmediato, que está en volver a colocar al ciudadano en el centro, a los afectados y a los damnificados, y poder colocar respuestas de política pública que auxilien al gobierno de la ciudad. La segunda cosa muy breve, ¿no?, que quiero decir es, el señor jefe de gobierno ha comprometido hacia la próxima semana, como estuvo ahí también presente el secretario, pues que podamos plasmar ya la agenda primaria de este esfuerzo, y seguramente ha convocado o convocará al presidente para que pues la explique, ¿no?, tenga la mayor publicidad o difusión posible y sea un resorte natural pues de aliento del gobierno y a la ciudadanía que comienza a salir del duelo, ¿no?, de aquellos que han perdido algún amigo, algún familiar, algún vecino, algún conocido, pero aquellos que están viendo en esta etapa de demoliciones que ya hemos comenzado, pues el duelo de perder el patrimonio de toda una vida. Entonces creo que el mensaje de este comité será muy importante. Tercero, y agoto mi último 10 segundos, secretario, creo que es muy importante reiterarte, secretario, presidente, a los miembros de este comité, el apoyo de la Secretaría de Gobierno. Estamos aquí presentes porque no solamente vemos el componente académico, científico, técnico de este potente grupo, sino porque naturalmente es el detonador de la gobernabilidad de la ciudad. Y aquí estaremos como puente de apoyo a su importante trabajo para poder aportar y para poder conducir estos esfuerzos en lo que ustedes han plasmado, en las cosas que hacemos en el día a día como gobierno, en la zona metropolitana, en el diálogo social y, como dice en el punto 3, destacadamente en la gobernabilidad de la ciudad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente. En obvio de tiempo, recapitulo algunas cosas de manera muy breve. Uno, pareciera que si hay un consenso en torno a los 13 puntos, con matices, con subrayados, con mejor estructura, con agregados, pero pues se los haremos circular ya con todos los comentarios que hubo. Quizá el punto que no estaba en los 13 y hay que pensar muy bien cómo se agrega es este tema de la política de y para los jóvenes y su incorporación en la recuperación y en el replanteamiento que hagamos. En efecto, tienen que estar aquí sentados de alguna forma. Propongo también, presidente, si creamos un grupo pequeño para que nos ayude a revisar la agenda y a también asignar
instituciones a los diferentes puntos de la agenda. Puede estar un grupo diversito pero chiquito, ¿no? La UNAM, el grupo el Centro Geo, el ITAM tal vez, para tener una perspectiva completamente diferente, y en el Consejo Económico y Social pues los ayudamos a coordinarlo, ¿no? Una cosa así, digo, si nos estuvieran, nada más lo digo por decir, pero se los proponemos y lo hacemos por correos electrónicos y nos ponemos tiempos, ya tiene que ser rápido otra vez, en fin. Y por último, pues visualizar sí valores y principios. Aquí tiene que haber recomendaciones de corto plazo. Yo sé que la academia, muchas veces los tiempos de la academia no tienen que ver a veces con la política pública, pero aquí sí necesitamos actuar en consecuencia de lo que este grupo nos haga favor de entregar. Por tanto, requerimos poder visualizar valores y principios que nos permitan recomendaciones en el corto plazo. Creo que la Ciudad de México debe saber que este comité existe y está trabajando. Creo que el saber que la ciencia está en el trabajo para la seguridad y tranquilidad de los capitalinos debe de ser un espacio de aliento, y en momentos de miedo, de inseguridad, el saber que la ciencia está y los mejores hombres y mujeres de esta ciudad están poniendo su inteligencia para entender qué hacer para ser más seguros. Yo creo que es algo que la Ciudad de México, los habitantes de esta ciudad lo tenemos que saber. Por eso propongo que pues vayamos confeccionando en estas semanas un documento que pueda ser público y que pueda ser compromiso de las instituciones académicas del país. Por último, y algo que me decía el doctor Martuchelli, los resultados que logremos en este comité serán de impacto nacional. Entonces, la Ciudad de México puede poner un ejemplo al resto de las entidades con lo que haga o deje de hacer este comité. Así que, pues muchísimas gracias. Nos ajustamos casi al tiempo, nos pasamos 3 minutos de lo esperado. Disculpen a los que ya ahora sí, y otros querían repetir, pero tratemos de que las reuniones cuando nos juntemos todos no sean de más de 1 hora y media, 1 hora 40, porque si no sí se vuelven conversatorios interminables. Gracias a todos. Sí, un placer también.